Bien, muy buenas tardes, bienvenidos, no voy a decir bienvenidas, no, porque no es parte, solo bienvenidos en general al lanzamiento del libro Manifiesto Arqueofuturista. Presentamos a su autor, don Javier Octavio Rivera, más conocido como Naray MC. ¿Está bien dicho? Muy bien. Muchas gracias. ¿De la región de Aysén? Sí. ¿Comuna de Puerto Aysén? La conozco muy bien, mi madre vive en Puerto Aysén, así que conozco esa ciudad. Es un músico, compositor, escritor y guionista chileno. Ha sido coprotagonista de mi documental Dato No Mata, relato publicado en el año 2021, ¿cierto? Disponible en YouTube. Perfecto, ahí entonces para que tomen nota, para que podamos verlo también, el cual narra la historia de su pasado anarquista, el valor del esfuerzo y su conversión política. Esta, su primera obra, Manifiesto Arqueofuturista, explora propositivamente lineamientos para un incipiente movimiento cultural, inspirado en los valores trascendentales y perennes de la cristiandad, con elementos estéticos del arqueofuturismo, aunque desarraigados de sus componentes filosóficos neopaganos. Nos acompaña en este día quien va a tener el honor de comentar este libro, don Adolfo Enríquez, quien va a hacer un análisis de él. Le damos la más cordial bienvenida y un aplauso a nuestros expositores. Buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Enríquez, yo soy psicólogo laboral, investigador, me formé con una base indiana y, en particular, hoy me presento ante ustedes con el singular honor de haber sido invitado por Javier, conocido por muchos de ustedes como Naray, ya, para acompañarnos a la presentación del manifiesto Arqueofuturista. Parecido. Parecido. Ya. Antes de ir de lleno en el tema, quiero partir por agradecer la presencia de todos ustedes aquí, en esta fría tarde de Santillana. Sé que algunos de ustedes han venido muy lejos para acompañarnos y otros han dejado algunos compromisos para poder estar aquí. Por ello les agradezco su presencia y es muy agradable poder hacer el lanzamiento de esto frente a amigos y se nota en el ambiente. ¿Ya? Sé que Javier tiene muchos amigos, algunos de ellos artistas, intelectuales, empresarios, ya, profesionales, personas del mundo de la política y sobre todo gente con la inusual característica de ser lo que en mi rubro llamamos salmones, o el tipo de gente que nada contra la corriente y se las arregla para ir donde quiere y hacer lo que se le place hacer. No porque sea fácil, no porque sea conveniente o porque la sociedad lo incentive, sino porque hacen lo que sienten que es correcto. Y si de alguna forma ustedes se sienten identificados con esa posición, entonces ese libro les hablará a ustedes. ¿Ya? Hablando un poco de lo que nos convoca, mi rol aquí es convencerlos de que compren y recomienden ese libro. Y les tengo que partir diciendo que el título es medio engañador. ¿Ya? A pesar de interactuar con Javier en el proceso en el que lo estuvo escribiendo, tener acceso, digamos, a algunas revisiones previas, ¿ya? Les tengo que contar que en algún momento pensé que el libro iba a hablar sobre ciencia ficción, Isaac Asimov, temas más futuristas. Y luego de leerlo, yo estaba llegando al penúltimo capítulo y me topé con que no había nada de ciencia ficción. El manifiesto arqueofuturista es una especie de guía ética de supervivencia espiritual para animales políticos en el siglo XXI. Esa sería mi definición. Hola. Por favor, adelante. No, aquí estoy pidiendo, adelante. Ya. El libro busca establecer puntos de anclajes éticos, o si se quiere, teológicos, sobre cómo entender y sobrevivir la vorágine moderna de las posiciones políticas y los imperativos sociales. ¿Ya? El libro parte con una serie de definiciones simples y las va presentando como piezas básicas sobre las cuales va construyendo esta respuesta, que es el hombre, que es el alma humana, que es la mente y el cuerpo. Tomando como base estas definiciones, Javier continúa explicando y desarrollando conceptos más abstractos, como el llamado a ser un animal político, a construir familias, comunidades y eventualmente formar esta polis-estado. Y una vez armada esta base, plantea 4 pilares morales o filosóficos: la trascendencia, la justicia, la libertad y la soberanía. Cada uno de estos interconectado con las piezas que les acabo de mencionar.
Entonces, una vez que una vez que el manifiesto es futurista, Eso es importante. una vez que están planteadas estas piezas, una vez que se plantean estas bases filosóficas, propone una definición más arquetípica de cuáles son las posiciones de la izquierda, las posiciones de la derecha, cómo estos valores han estado, digamos, en pugna ¿ya? A lo largo del tiempo y cómo, digamos, esta pugna histórica se empieza a bajar en esta época. ¿Ya? Voy a hablar de eso más rato, en todo caso, ilustrando los aspectos luminosos y un intento, digamos, de un arquetipo tratando de asomarse a la realidad. ¿Ya? Para finalmente proponer una definición, digamos, de la izquierda, de la derecha, de una exoderecha, en el fondo una posición de derecha menos contaminada de las posiciones actuales, menos contaminadas, digamos, de la deconstrucción. ¿Ya? Para quienes conocen a Javier, no les va a causar sorpresa alguna saber que cada una de estas definiciones está íntimamente relacionada con la visión de mundo de nuestro pensador regalón del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Como tal, el manifiesto concluye con una referencia a los 7 pecados capitales, explicando cómo se manifiestan en particular en este siglo y cuáles son las virtudes que se deben desarrollar para contrarrestarlos. Javier me pidió que comente como psicólogo el libro y por ello voy a partir hablando sobre que hay ciertas verdades o lecciones que siempre deben ser reaprendidas en cada siglo. El tratamiento de la tecnología, las normas de convivencia en sociedad, las definiciones de la belleza, son ejemplos de cosas que generación tras generación reaprenden la forma, digamos, visual, porque parece como que estas definiciones cambian generación a generación y se reaprenden generación a generación. Y cada generación tiene que tener a alguien que, digamos, decante el polvo y diga, ¿sabes qué? Es lo mismo que ha sido siempre. ¿Ya? Y parece que nos tocó a nosotros ese rol. ¿Ya? Bien. El proceso de hacer esto es inevitable y no es algo malo, por el contrario, es una suerte como de necesidad, porque algunas lecciones y algunas verdades se vuelven valiosas, memorables y significativas, precisamente porque han sido descubiertas por uno mismo. ¿Ya? Y a través del esfuerzo, a través del sacrificio y sobre todo a través de mucho error y ensayo. Como tal, este libro es un redescubrimiento de aquello que ha sido obvio para nuestros antepasados, pero que al carecer de un mago actual del arquetipo, se necesitaba tener que reetiquetar, representar a la audiencia actual con otro tipo de envase para que podamos volver a reconocer las herramientas teóricas en forma útil para nuestros conflictos cotidianos, y esto específicamente orientado a los que nos definimos como animales políticos. Una anécdota que les quería contar, bueno, no una anécdota, una historia más como leyenda. Miles de años atrás en China se contaba el cuento de una persona que decidió cortar un trozo de bambú para utilizarlo como un tubo para desviar artificialmente una porción del curso del río hacia su casa y así poder tener acceso, digamos, de agua fresca en la probabilidad de su tratamiento. Entonces la gente veía, estoy hablando de miles de años atrás, la gente veía con ojos bien críticos el hecho de que alguien hiciera una cañería con bambú para llevar agua a la ciudad. ¿Ya? Porque lo que temían en ese entonces es que ese ejercicio privaría a la gente de la disciplina de levantarse en la mañana y proveerse el agua todos los días. ¿Ya? Entonces las personas temían que las nuevas generaciones no experimentaran el ejercicio de levantarse temprano y ganarse la vida, y que inevitablemente cuando fallaran las tuberías no tendrían las disciplinas tampoco para arreglarlas o darles mantenimiento, porque no van a valorar el esfuerzo que implica traer el agua del río al asentamiento. ¿Ya? No hay forma imaginable de que hoy día pudiéramos sostener a una población que vaya a buscar agua al río. ¿Ya? Sobre todo porque probablemente todos los que estamos acá nunca hemos probado agua del río, porque toda el agua que probamos es tratada. ¿Ya? Y eso no es malo.
El problema entonces con la tecnología y la modernidad no son los progresos que traen, sino olvidar los costos, olvidar el aprendizaje, olvidar cuál era el problema que estaban resolviendo, ¿ya? Y delegar la responsabilidad de resolver ese problema a otros. Ese es el rollo con la tecnología. Y en parte, digamos, es lo que Javier quiere rescatar, en el fondo, cuáles son esos costos y esas cosas que no podemos externalizar. ¿Ya? Y obviamente recuperar la idea de que, bueno, todo día tiene que tener un propósito, una responsabilidad que llevar propia, y toda la teología. Javier habla harto de eso en el libro. Y otro aspecto que no puedo dejar de mencionar es la elegante simplicidad con la que los pecados capitales parecen resumir los orígenes de todas las patologías, que tanto dolor de muela nos cuestan a nosotros los psicólogos que recorremos las páginas del DSM-4, DSM-5 si ustedes son más jóvenes. ¿Ya? El manifiesto describe en sus capítulos finales cómo se expresan los pecados capitales, como también cuáles son las virtudes necesarias para contrarrestarlos, como la soberbia con la humildad, la avaricia con la generosidad, la lujuria con la castidad, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, la envidia con la caridad y la pereza con la diligencia. Por ello me quiero detener, este es como mi aporte para dejar que Javier hable. Quería detenerme en una patología que encuentro muy nociva, que cuando iba en la universidad, esto era materia de quinto año, esto era cosas que no se le enseñaban a los psicólogos sino hasta el final de la carrera. Esto es materia de especialidad, ¿ya? Mientras que hoy en día se está presentando como una de las patologías mentales más comunes, que la llamamos narcisismo, ¿ya? Va a tener todo que ver con el libro, se lo prometo. Para clarificar, me refiero a que cuando una persona elige vivir o orientar su vida a la satisfacción exclusiva de sus propias necesidades y a mejorar su propia valoración social en detrimento del resto, ¿ya? De eso estamos hablando del narcisismo, cuando alguien se pone a sí mismo en primer lugar en circunstancias que no corresponden a sí, ¿ya? El truco del narcisismo es que para lograr esto, un narcisista debe crear todo un sistema de adoración, ¿ya? Entonces parten creando un relato que generalmente es falso, que enaltece sus logros pasados y de alguna forma justifica los abusos que en pos de conseguir estatus va a ejercer sobre el prójimo, ¿ya? Primero identifican a una persona que tiene características que les parecen más o menos similares a ellos, ¿ya? Y lo presentan a esa persona como una suerte de niño dorado, una persona dorada, alguien a quien le deposita y le aloja todas las cosas buenas que hace el grupo, lo protege de todas las cosas malas, le quita todas las responsabilidades de los errores y lo premia por cosas que se merecen y cosas que no se merecen. Esa es la persona. Entonces, el narcisista parte identificando en un grupo una segunda persona, lo inviste de todo esto, ¿ya? Y el truco de esto es que a esa persona adorada se le está diciendo a todo el resto del grupo, esto es lo que tú vas a recibir de mí si tú estás de acuerdo con ciertas mentiras, estás de acuerdo con ciertas cosas que nos vamos a contar de que yo soy bacán, de que este tipo es bacán, y el narcisista empieza a torcer la realidad. Y para que esto también funcione se necesita otra persona, que lo vamos a llamar el niño de los azotes. El narcisista va y tiene esta persona dorada que recibe todos los halagos, tiene este niño de los azotes al que culpamos de todo lo que está mal, ¿ya? Y tenemos una tercera agrupación que lo vamos a llamar los habilitadores. Aquí es donde iba a llegar. Que el habilitador es el público del narcisista, que tiene que quedarse entre la duda en el fondo. Yo sé que el halago que le está llegando al niño dorado es absolutamente injusto. Sé que el maltrato que le están dando al niño de los azotes es injusto, pero si lo defiendo, me va a llegar la furia de este tipo, ¿ya? Y si le sigo la mentira, algún día me voy a poder convertir en el niño dorado y voy a recibir todos estos premios, ¿ya? Entonces los narcisistas van instalando esta narrativa y esta es una forma, digamos, de poder tener lo que Javier estaba hablando, digamos, de todos estos pecados capitales. Un narcisista es una persona que en lo íntimo de su alma decide que él va a ser el Dios, ¿ya?
que él va a ser la persona, digamos, que voy a dedicar toda mi vida a que a mí se me adule y voy a crear esto. Y cuando están, por ejemplo, en una familia, ya no se dedican a los hijos, por ejemplo, ya no se dedican a, digamos, a los objetivos de la familia, se dedican a crear una maquinaria de educación propia, ¿ya? Y a mantenerla. Cuando están en empresas hacen lo mismo, dejan de trabajar, se dedican simplemente a proteger su pequeño feudo, a mantener su estatus y a encontrar a quien le van a delegar toda la culpa de todo lo malo que sucede en todas partes. Les tengo que contar que lo que estoy describiendo es lo que creo que es el dragón al que los héroes de nuestra generación van a tener que enfrentar. Desde mi punto de vista, yo siento que ese es el desafío. Todas las generaciones se topan con lo que llamamos el héroe invisible. Para la misma generación, el nombre del dragón, la forma del dragón, la forma del héroe, son algo que la propia generación no sabe cómo se ve, no lo reconocen. Es la siguiente generación la que mira atrás y dice, ese tipo era un héroe, ese tipo fue heroico, esa cosa mala fue el dragón. Yo creo que la próxima generación va a ver el narcisismo como el dragón y va a ver a los héroes como las personas que cuando estaban en la posición de habilitador dijeron, voy a decir la verdad, voy a confrontar esto. Entonces, volviendo ahora al manifiesto arqueofuturista y para darle la palabra a Javier en el fondo, lo que entiendo de esta propuesta es que es una forma, una suerte de lineamiento para que todos los que estamos acá en esta generación y que vemos estos dragones de injusticia, que no todos somos héroes mitológicos que van a tener que enfrentarse a un dragón con escamas, pero todos vemos este tipo de cosas ocurriendo en nuestro sistema, lo vemos en nuestro entorno, lo vemos en nuestra familia, en nuestras empresas, todos conocemos a un narcisista en alguna parte. Todos hemos sido víctimas de esta persona. ¿Ya? Entonces, la parte heroica que yo creo que va a venir acá es cómo tú reconoces todos estos patrones que han sido históricos siempre, que en 50 años más se van a notar una vez que el polvo se estanque, se va a notar quién era el villano, se va a notar quién era el héroe. Hoy día no se nota, y el aporte del manifiesto es que te muestra qué es el polvo, te muestra cuáles son estas verdades trascendentales y te explica en el fondo la gente es esto, las personas son esto, el bien es esto, ¿ya? Y el mal está por acá. Y para terminar en el fondo, la persona arqueofuturista es un padre, es una madre, es una persona con una ocupación, un oficio, una vocación, que trabaja por algo más grande que uno mismo. Y es la invitación de dejar de ser el habilitador en las batallas que contra las personas que han estado o que han renunciado a su humanidad, ¿ya? Que tratan de instrumentalizar a la sociedad para servir a sus propios fines y tomar una posición respecto a estos grupos humanos, ¿ya? Basarnos y dar estas pequeñas, cotidianas, pero trascendentales batallas para defender aquello que es bueno, bello y verdadero y luchar por aquello que es trascendente, por la justicia, la soberanía y la libertad. ¿Ya? El llamado del arqueofuturismo no es para todos, eso está bien. Es una posición personal, es un llamado íntimo al viaje del héroe, donde cada uno debe encontrar la forma que toma este dragón en su entorno personal y la forma correcta de enfrentarlo. Aquí hay una guía para poder reconocerlo entre todo el polvo que está dando. ¿Ya? Y agradezco a Dios el humilde honor de ponerme en vuestro camino para ser espectador de vuestro heroísmo. Muchas gracias. Muchas gracias por tan bonitas palabras. Siempre un agrado escuchar a Adolfo, por si no lo conocen, Adolfo Enrique, psicólogo, un buen amigo que me encontraba en este camino como tantos otros. También mi señora esposa. Y bueno, se le agradece haber venido, darse el tiempo para escuchar algo acerca de esto tan raro que es el arqueofuturismo, que es un concepto que viene de una nueva derecha francesa, viene como una propuesta de estructura social finalmente, que es lo que muchos se imaginan de lo que se trata el libro, o sea, cómo funcionaría un sistema arqueofuturista, cómo funcionaría el Estado, cuáles serían sus características. Pero lo que yo hago
es tomar el neologismo de evocar algo arcaico, un principio, en un contexto futurista, pero tratar de, no de llevarlo hacia afuera, sino de llevarlo hacia adentro, de cuáles son los principios que yo como persona tengo que tener para poder, para no perder mi humanidad, que es el riesgo que todas las personas que están a la vanguardia del pensamiento político, por lo menos actualmente, con el tema del transhumanismo, movimiento cyborg y más variantes, están viendo. Entonces, con esa pequeña introducción voy a pasar a comentar lo que tenía preparado. Hemos presenciado muchos cambios en nuestra forma de comprender el mundo que nos rodea. Una realidad que muchas veces nos sorprende por su bestialidad, nos insta a hacernos ciertas preguntas sobre nosotros mismos y el porqué de nuestras acciones. Todos presenciamos la Revolución de Octubre de 2019, plagada de símbolos, de actos aparentemente incomprensibles, de un odio desmedido contra el entorno y de un malestar general que llegó a su cenit en la tangibilidad que trajo consigo el fuego. Reflexiones por parte de un núcleo político, muchos están aquí presentes en este momento, en formación, con sus puntos de encuentro y diferencias, se han desarrollado incansables para tratar de ponernos al día, en un escenario donde la destrucción con nombre y apellidos se ha adelantado varias décadas. Pero más vale tarde que nunca a la hora del necesario pensar. Se entiende entonces, después de mutuos pensamientos, que la destrucción y erosión de ciertos conceptos obedece en realidad a una preparación para un escenario post-revolucionario, donde la infiltración conceptual, mediante la modificación de significados tradicionales y trascendentales a modo de resignificación, incita a la deconstrucción de elementos que, una vez diluidos, podrán ser reemplazados por otros en cuanto a la definición de una realidad, que se entiende por parte de muchos como positiva o netamente cultural. Oímos por doquier que el ser humano es amenazado respecto a lo que el mismo significa, en cuanto a cierta ley natural, en cuanto a su independencia económica, y en cuanto a un sinfín de conceptos que pocas veces nos detenemos a definir para poder hablar sobre política con bases sólidas, para poder edificar así una construcción también sólida. Es por este motivo que el manifiesto arquifuturista abre con una pregunta: ¿qué es el hombre? Y procede a identificar los elementos que conforman al hombre y su relación interna, pues si se ha de defender al hombre en un contexto de cuarta revolución industrial, debemos saber qué es lo que se defiende. En Neoentes, no sé si habrán leído ese libro, lo recomiendo también, aunque ahora le voy a hacer una pequeña crítica. Miklos Lukács se detiene a tratar de definir el ser humano, pero desde un punto de vista superficial, identificándolo como un ser racional y binario para defender su punto sobre la amenaza tecnológica, pero no se detiene a definirlo según sus componentes fundamentales y la relación que existen entre ellos. Solo vemos una definición que tiende a evolucionar a través del tiempo para justificar cierta deshumanización conceptual hasta la anulación del humano mismo, para la justificación del posthumanismo por parte de estructuras supranacionales. Lo que se intenta hacer en el manifiesto arquifuturista, en cambio, va más allá de realizar solo una descripción histórica, sino más bien de recoger una visión del hombre arraigada en nuestra tradición católica occidental para identificar sus elementos, desde una perspectiva metafísica hasta la realidad más tangible. Así, el hombre es definido en función de su alma o carácter inmaterial que otorga la forma a lo que tiene contacto directo con ella. Mente como característica esencial del alma que otorga la capacidad intelectiva del hombre, y el cuerpo, que finalmente adquirirá la forma del alma específica que le compete. El hombre, así, es hombre por tener un alma de hombre, y tendrá una mente que le permitirá comportarse como hombre como potencia innata. Ese hombre será un ser social por naturaleza, son politicón, que se realizará a sí mismo en función de sus relaciones primordiales, como es la formación de familia, comunidad y finalmente de polis-estado, que son estructuras intermedias que son analizadas en el manifiesto. Estas aptitudes innatas del hombre a la hora de definir su propia naturaleza por las características y componentes que lo caracterizan, lo inclinarán a la búsqueda de lo trascendente, que podemos, con un análisis histórico acabado, evidenciar en prácticamente todas las culturas humanas, que entenderemos como el ser por esencia o Dios,
donde las criaturas contingentes participan en mayor o menor medida de él. Al participar de Dios y de sus características trascendentales, se apreciará a un ser humano que se involucra en mayor o menor medida de la verdad, de la belleza y de la bondad, siendo éstas inamovibles y objetivas, en vez de, como plantean las filosofías modernas, meras construcciones sociales subjetivas que dependen de cada cultura en particular. Esta diferencia en las definiciones fundamentales de la realidad y del hombre en sí mismo permiten construir un edificio sólido a la hora de proyectar análisis politológico. Como unos buenos pilares cimentan edificios duraderos frente a las catástrofes naturales y en lo que a política respecta, catástrofes sociales. Es por esto que se vuelve fundamental abrir el libro definiendo al hombre en primera instancia y las estructuras intermedias que conforman, la necesidad de trascendencia que lo caracteriza y luego dar paso a ciertos conceptos que tienen que ver con la realidad política. Así, lo trascendente e inmutable traerá consigo ciertas normativas que vienen con la realidad que da lugar, que se conoce como la ley natural, que es la participación en la ley eterna por parte de la criatura racional, estableciendo principios universales que son accesibles de nuestra naturaleza propiamente humana para poder realizarlos a través de una propuesta de ley positiva, que serían las leyes propiamente terrenales. Cuando entendemos la ley de esta forma, como parte de una voluntad superior a nosotros, las discusiones respecto a lo justo e injusto no se diluyen en lo que cada uno crea, permitiendo tener un tejido social más de acuerdo en muchas cosas. Y sobre todo, y lo que atañe a estos tópicos, es lo que a la moral y a la ética corresponde. Se parte nuevamente de lo metafísico para llegar a lo físico, a diferencia de las escuelas modernas de pensamiento, donde partiendo de una base necesariamente material para la satisfacción de sus propias cosmovisiones, se atomizan las opiniones en grupúsculos que una vez más obedecen a sus criterios particulares arraigados en las condiciones materiales que les presente su entorno. Así lo justo se va alimentando según lo que la Iglesia ha transmitido a través de la historia, cierta noción de lo correcto, amparado en las jerarquías, la bendición de Dios y la propia existencia post-resurrección de Jesucristo sentado a la derecha del Padre, una división fundamental en la dicotomía política que existió desde la Revolución Francesa, que a su vez representó en su momento un apego o desapego al antiguo orden. Este orden implicaba la participación en las decisiones políticas de Dios directamente, ya sea a través de sus profetas en el Antiguo Testamento o del papado y los santos en el cristianismo propiamente tal. Se crea a través de la historia, así, un arquetipo, un símbolo que irradia a la realidad material ciertos elementos que tienen que ver con un comportamiento humano asociado, y la derecha e izquierda, cargados de significado, implican ciertas cosas en el quehacer político tangible. La izquierda, o siniestra, subrayada, siniestra, propone un mundo de decisiones políticas sin ningún arraigo en las determinaciones y definiciones de una entidad superior que norme la realidad, limitando la existencia humana a meras relaciones materiales, afectando a lo que se concibe como la moral, la ética y por consiguiente a la misma noción de la ley. Y la izquierda va carcomiendo e invadiendo, hasta que gradualmente convence a su oponente de sus propias categorías, que, alimentada por el arquetipo inamovible que significa derecha, se apega a unas ciertas normas esenciales de su posición en el espacio-tiempo tangibles, pero dejando de lado ciertos elementos. La derecha finalmente asume el materialismo filosófico, limitando sus planteamientos doctrinales a meras relaciones económicas. La derecha olvida principios fundamentales y termina siendo utilitarista en los hechos, justificando cualquier cosa en pos de las ganancias. La derecha termina aceptando criterios deconstruccionistas que eliminan la familia, así como también la propia ontología o definición de lo que es el ser humano, aceptando la autopercepción como norma política y la devaluación del humano que está en el vientre materno a un mero conjunto de células, lo cual evidencia que finalmente la propia definición de hombre queda limitada a factores netamente materiales o psicológicos. Permiso. ¿Qué
estamos en este punto de una norma que deviene de un ser superior y que lejos estamos de las definiciones preliminares sobre los componentes del ser humano que se mencionaron al principio de la exposición. Y es que esa es precisamente la idea. Un humano que no sabe lo que es, querrá definirse a sí mismo. Y en conjunción con un mundo altamente tecnologizado, anular su propia humanidad mediante la tecnología. Pero esta tecnología o técnica no es dañina en sí, así como no es dañino un martillo en manos de un carpintero. Es un ser humano vaciado de su propia identidad, el que puede llegar a posar mucho de sí en instancias tecnológicas. Y por doquier vemos personas que posicionarán su identidad por carencia de la misma en todo tipo de tecnologías como juegos de video, redes sociales, y próximamente, cuando el mercado tome del todo estos elementos, instancias inmersivas y modificaciones transhumanistas, como ya lo plantea el movimiento artístico Cyborg. Urge entonces ubicar al ser humano en lo que realmente le da su identidad trascendental, entendiendo su real propósito desde su componente inmaterial, que es la búsqueda de lo trascendente, y de esta forma finalmente llegamos al concepto que da título al libro que nos convoca. El arqueofuturismo mezcla dos elementos, el arqué o principio y el futurismo. Principio en términos de lo que tradicionalmente hemos concebido como ser humano y que se ha planteado en el manifiesto y se esboza en la presentación, y un contexto futurista con una sociedad que se evidencia altamente tecnologizada. Solo el reconocimiento de esta identidad nos puede permitir convivir con la tecnología sin sucumbir a la misma. Y por lo mismo, como varios autores actuales nos advierten, defender nuestra propia humanidad. Muchas gracias. Bien, damos las gracias entonces a nuestros dos expositores, en especial al autor del libro. Vamos a dejar un espacio de preguntas, de conversación ahí con Alfonso, con Javier, Adolfo y Javier. Así es que, abierta la palabra. Buenas tardes, amigo mío. Javier, buenas tardes. Pregunta, Javier, súper importante. ¿Qué fue lo que realmente crees tú que te motivó a tomar la acción de escribir este libro que, viendo la exposición que han hecho ambos, es casi un lineamiento y casi un deber moral y ético tenerlo dentro de lo que sería lo cotidiano de poder leer, saber, porque la definición que hace es súper interesante. Yo leí el libro Neoentes, de hecho lo tengo en el libro de Lucas, y claro, no te define en sí lo que es lo humano, lo nombra como meramente algo binario, más básico, pero tú te tomaste el tiempo de hacerlo. ¿Qué te llevó realmente a esto? ¿Hay algo que te movió más allá? ¿Y qué es lo que esperas como resultado en el mediano corto plazo? Bueno, todo este mundo de contexto de conversación política, reflexiones, canales de YouTube, otros amigos que son escritores, me pasaba mucho de que se hablaba de política, pero con ciertas cosas que se sobreentendían. No sé, ¿por qué es el individuo? Se habla mucho del individuo, pero a mí me faltaba una definición en la cual todos estemos de acuerdo de qué es el individuo. Porque hay unos que consideran que tienen alma, hay otros que no consideran que tienen alma, hay otros que, como comentaba acá, llegan a definir al humano intrauterino, por ejemplo, como un mero conjunto de células. Entonces, me faltaba, para todo tema, como una buena construcción se tiene que construir con bases sólidas, con bases bien explicadas, con una ontología clara, con una metafísica contundente. Y no la veía en ninguna parte. Así como vamos a hablar de cómo se conforma la polis, ya la polis está conformada por animal político, ya, ¿qué es el animal político? Y lo que intento hacer yo en el libro, frente a la amenaza de la tecnología, es definir eso para poder trabajar personalmente con definiciones sólidas, para luego construir una metafísica o recopilar una metafísica más bien, porque yo no estoy inventando nada aquí, con el fin de, en segunda instancia, crear una estética. Y esa estética proponerla como vanguardia artística. Esa es la idea, pero tiene varios pasos. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere comentar algo? No necesariamente tiene que ser una pregunta, una reflexión, lo que quiera. Pues felicitaciones. Salud. Saludos. Muchas gracias. Yo quisiera comentar de repente el título me llevó a un error inicial para mí, o sea, que yo cometí un error, ¿no? O sea, la palabra futurista me llevó necesariamente a una vanguardia. Dije, si definimos de repente las vanguardias como estos movimientos artísticos meramente conceptuales, ¿cachai? Yo dije, no, esto no, ¿para dónde va? Necesito leer el libro, o sea, como que quería verlo así. Pero hasta ahora lo que escuché de repente era la idea de que esto de partida tiene una proyección interna y por lo tanto hay un trabajo sobre el individuo. Este individuo que finalmente se proyecta, como tú bien comentaste, como en el tejido social, ¿cierto? Como en la estructura que típicamente defienden los conservadores. Claro. Tiene una proyección dentro de todo este juego hacia una noción de la nación. Me gustaría verlo así porque en el fondo una de las cosas que yo reclamaba, mencionaste realmente que nosotros, o sea, quizás algunos escritores trabajamos sin definir los conceptos con cosas muy como consabidas. Claro. Yo siempre he hablado de repente que se necesitan intelectuales transversales, un poquito como que se salten un poco este juego de las trincheras entre liberales, nacionalistas y conservadores. Y quisiera ver cómo según tu visión de repente esta propuesta se inserta un poco más en una intención de unir puentes entre estas tres vertientes. Claro. Quitando un poco la lógica de Herrera de que la social cristianismo parte de la derecha, o sea, como que sacando un poco ese juego. Como el arqué evoca un principio, y el principio de la nación chilena es tener cierta cultura, cierto idioma, y como esto se plantea hacia el futuro como una estética. Exacto. Lo que pasa es que yo tengo que definir primero que la metafísica en la cual yo me voy a fundamentar, para luego construir una estética como expresión de una ética. Entonces la idea en el futuro es poder hacer obras arqueofuturistas que evoquen ciertos principios tradicionales en un contexto futurista. Entonces, si hablamos de la nación chilena tiene sus principios, tiene su cultura, tiene sus tradiciones, y no sé, pues, qué sé yo, si Dios quiere poder crear una obra de ciencia ficción más adelante que combine ciertos elementos que nos hagan sentirnos como chilenos identificados con eso, pero viéndolo hacia el futuro, que está como muy de moda. Entonces, más allá de las diferencias que hayan entre distintos sectores políticos, yo creo que todo chileno, bien hecho y derecho, ama su cultura, excepto los dementes anarquistas insurreccionales, que odian todo en realidad, se odian a sí mismos de partida. Pero más allá de si son liberales, socialdemócratas, no sé, a todo el mundo, por ejemplo, le evoca un recuerdo de niño la cueca, o ciertos bailes tradicionales, la poesía de distintos poetas. Entonces pienso que como estética artística podría lograr generar un punto de unión en el cual a todos nos evoque cosas que forman parte de nuestra patria, más allá de definiciones de cómo debería funcionar el Estado. Y esa es precisamente la gracia del arte, es como, a diferencia de la filosofía política o de la propaganda propiamente tal, el arte sirve para unir personas más allá de sus diferencias. Por ejemplo, yo soy abiertamente de derecha, pero hay cierta arte de izquierda que me gusta. Yo creo que a todo el mundo les gusta porque... No. ¿No? No, pero debería definir quizá qué arte, porque igual es importante, o sea, no me puedo restar si hay alguien que saca algo lindo, patriota, por ejemplo, siendo incluso de izquierda, No. es como bien utópico decirlo, pero si tú lo identificaste, no puedes decir esto me gusta y por tal motivo. Y el Claro, el arte es un sentir razonado, un sentir estructurado, mediante alguna estética particular, alguna técnica. Por ejemplo, Violeta Parra, pues que a algunos les causa así como convulsiones, pero gran parte de la música que ella recopila del campo es música tradicional de los chilenos y es católica. Entonces,
esos puntos de unión, más allá de su pensamiento político, que ella también lo hizo tangible, uno puede encontrar cierto nexo con ella en lo que ella vivía, en la tierra que vivía, que es finalmente la misma tierra que vivimos nosotros. Así que creo que el arte puede crear esos puentes más allá de definiciones políticas. Rodrigo quería decir algo. Claro, muy buen libro, te felicito, Rodrigo. Diría dos cosas, un comentario y una pregunta. El comentario es que arte, entiendo a los autores que he leído por aquí y por allá, obviamente que las definiciones pueden ser discutibles etimológicamente, pero yo entiendo arte como vía. El arte es una vía para, que de hecho es lo que tú estás haciendo. Claro. Entonces, por ejemplo, desde esa mirada, a mí me puede hechizar una canción, una melodía, una expresión artística. Porque ¿qué me pasa a mí? Que estoy tan con el cerebro lavado, en el buen sentido de la palabra, que me cuesta, no sé, Quilapayún y todo el tema. Ahora, obviamente que es distinto con Violeta Parra. Violeta Parra sabemos que está instrumentalizando. La izquierda lo que hace mucho es instrumentalizar. Claro. Y el problema es que si empezamos a analizar a los artistas, a los músicos, de repente nada que ver con la izquierda, lo han hecho con todos años. Exacto. Entonces, claro, ese es como un comentario. Y la pregunta, ¿qué responderías tú a los católicos que comparten tu fe y que podrían cuestionar, no sé, el concepto arquefuturismo, o que bien no han leído tu libro, o que bien, cómo tú abordarías esa pregunta o cuestionamiento? Por Porque ser de una hecho ya ha ocurrido. Por ser una propuesta pagana. Claro, Sí, porque como para cagar, digamos, lo que pasa es que nos queda claro todo. el autor original se apega a cierto principio, pero como él es pagano, su principio es racial. Entonces, tenemos un problema, porque lo que proyecta finalmente es una especie de distopía transhumanista con eugenesia en función de la raza. Yo le respondería a esa gente que la mayor tradición pagana es ser convertida al cristianismo. A los católicos que tengan algo que decir. Sí. Yo digo otro principio nomás. Mi principio no es la raza, pues es como para trabajar el concepto, mi principio es metafísico. A veces yo leí el libro, pero para que a cada vez más personas puedan, por ejemplo, responder esas objeciones en un carrete, en un... Claro. Claro, tenés que decir que la mayor tradición pagana de la historia es ser convertida al cristianismo. No hay otra tradición que tenga todo. Muy buena respuesta, de hecho. La respuesta que personalmente yo daría si estuviera en ese carrete, diría, mira, Naray fue Santo Tomás de Aquino, lo rebrandió en el siglo XXI y básicamente Santo Tomás de Aquino escribió el libro. ¿Ya? Así que si tenía un problema... Anda a hablar por Santo Tomás. Claro. Yo no estoy inventando nada. Súper, gracias. Yo tenía una última pregunta, quizá para seguir jugando en este tema de las trincheras. ¿Qué aspectos liberales se rescatan aquí? Y liberales clásicos estoy hablando, o sea, en el fondo no estamos hablando de la lógica de Cristóbal Belolio ni nada. Claro, más claro hacia la postura conservadora. De ese estilo. No es que yo como tradicionalista, yo soy tradicionalista, rescate cosas del liberalismo. El liberalismo rescata cosas del tradicionalismo. Exacto. Y en esos puntos podemos estar completamente de acuerdo. Sí. Temporalmente y conceptualmente es así. Las cosas buenas que los liberales reconocen de su propia doctrina, que tiene sus divisiones y todo, en general son las cosas que vienen del catolicismo. Exacto. Y no voy a decir cristianismo, voy a decir catolicismo, porque mi amada esposa ha estado estudiando la escolástica protestante y es finalmente la que termina en cosas como la teoría del valor objetivo, por ejemplo. O el comunismo. O el comunismo propiamente tal. Exacto. Escolástica, cosas. Claro. Sí. Más cerca. Adelante. Como una católica cristiana, ¿Ya? no sé en qué parte estará eso, no sé, porque yo entiendo que cada padre o las personas que hacen los libros que no son la Biblia, cada uno tiene su pensamiento, pero la base como del Protestantismo. y el cristianismo como tal es la Biblia en el fondo. Sí. No sé si quieren comentar algo, No, yo no escribí el libro. pero estamos conversando porque
Adelante. ¿Estaban esperando? No, que estamos terminando. Sí, Oye, pasa. a mí me gustaría hacer una... No, pero espera, sorry, que ya está sorry. consultando. Bueno, lo que pasa es que No tiene que ver con el libro tampoco. No, pero también, sí. La iglesia protestante también intenta hacer hace sus propias escuelas de pensamiento, tal como lo hace la iglesia católica. Y también tiene sus escolásticos, así como sus escolásticos lo tenía la iglesia católica, que investigaban cosas como la economía y qué sé yo, y de hecho, como parte de los fundadores del liberalismo propiamente tal, fundamentan su pensamiento en su creencia protestante. John Locke, en su carta sobre la tolerancia, por ejemplo, fundamenta lo que él concibe como tolerancia en contraposición a lo que se suponía que hacía la Inquisición. Entonces, las dos cosas están directamente ligadas. El tema de la religión, de la concepción del ser humano, a las definiciones económicas, las definiciones políticas, siempre es así. Siempre hay un carácter teológico en primera instancia y después te viene algo como una moral y una ética según lo que Dios ordena y después viene todo lo que es una filosofía política. O sea, claro, yo entiendo que los humanos en el fondo hacen sus propias teorías, pero al final, para mí por lo menos, la base, la Biblia y el resto es como... Claro, Puedo, pero la teoría pero peor. La filosofía un pie de máquina. Lamentablemente, una rama de los protestantes, los anabaptistas, empezaron con toda la ideología comunista antes que Marx. Y Marx agarra de eso y... ¿Cómo se llaman? Anabaptistas. Anabaptista. No sabe ese dato. Complementando lo que dice David, Escotado, en el libro del comercio, identifica las raíces del comunismo en los celotes de una secta judía, ya, no sé, 1000 años antes de Cristo. Interesante eso. Bien, ahí había otra pregunta. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a algo que planteó Adolfo. Y si acaso, me imagino que estás familiarizado por lo mismo. Es que la pregunta es para los dos, porque me imagino que están acá porque son amigos, entonces nombraron exoderecha. ¿Tienen alguna definición como para la gente que me ubica qué es este concepto? El hombre. Lo que pasa es que yo escribo ahí algo de la exoderecha. ¿Sí? La derecha y la izquierda la propongo como arquetipos teológicos. Qué sé yo, Jesús se sienta a la derecha del Padre, en el Antiguo Testamento se ve mucho que con la mano derecha se da la bendición, el ladrón de la derecha era, en la crucifixión era el bueno, el otro era el malo. Entonces, al momento de definir en la Revolución Francesa lo que es la derecha y la izquierda, lo que finalmente están expresando un arquetipo previamente alimentado con la teología. Yo le decía ayer a Adolfo, conversaba un poco, es como que hubieran dos ampolletas, una derecha y una izquierda en el éter. Y esas ampolletas van a iluminar la realidad tangible política que nosotros vemos de cierta forma. Y lo que pasa a través de la historia es que todo el espectro político se va moviendo hacia la luz que emite la izquierda. Entonces la derecha, cada vez el arquetipo de derecha ilumina menos todo el espectro político. Entonces finalmente tienes que la derecha adopta conceptos y categorías de izquierda y termina siendo una batalla entre la propia izquierda. La mente política, más bien. Claro. O sea, al principio la izquierda era las repúblicas modernas liberales, hoy en día la derecha y la izquierda se mueven en las repúblicas modernas liberales. Todo es izquierda según la concepción original. Correcto. Por lo tanto, la exoderecha por fuera de la derecha trata de apuntar a eso. O sea, nosotros no... A mí no me gusta el concepto nueva derecha, porque es la derecha, ya como se sigue moviendo hacia la izquierda y lo nuevo viene a continuar lo que está haciendo esa derecha, quizá retomando ciertos conceptos, pero si uno quisiera ser conciso y preciso, uno debería decir antigua derecha, no nueva derecha. Ya, otra pregunta. Lo que hace la nueva derecha es tratar de El volver concepto al un poco pasado. equívoco, exacto. Eso es lo que tratamos de hacer. A propósito de eso,
el Juanca y el Daniel explican bien eso. En realidad, nueva es como vieja. Exacto, claro. Entonces, para no usar ni nueva ni vieja, lo que nosotros hacemos con los chiquillos ahí y varias personas más es usar el término por fuera de la derecha. Estamos por fuera de la derecha, ya ni siquiera concebimos la derecha dentro del plano de la República moderna. Porque claro, los raspadores de hoy y todo eso. Claro, o sea, agregamos un detalle que en el fondo la derecha hoy en día se está dedicando a ser responsiva de la izquierda, que es otra forma de ver lo que está diciendo Daray en el fondo. La izquierda plantea algo y la derecha se define a partir de ese planteamiento. ¿Ya? Y por otra parte, en el espectro, digamos, más local, más chileno, tenemos que no toda la gente de izquierda y de derecha son de izquierda y de derecha, me explico. Hay gente que quiere trabajo, hay gente que quiere influencia y que en realidad el tema político es una plataforma para eso, pero en realidad ideológicamente no son nada. Es como en el equipo de fútbol, tú tenés ciertos futbolistas que creen en el Colo-Colo y están ahí, y tienes otros futbolistas que es un trabajo y en realidad pasan de la Chile al Colo-Colo y está lo mismo, es un trabajo más. Es el que me pague más, el que mejor tenga un equipo para ganar este torneo. ¿No? Así. Entonces, está también el tema de que no hay tanta derecha. Entonces, la idea de la exoderecha en el fondo es ir y plantear una posición de derecha propiamente tal. Más allá de decir, bueno, tienes este equipo de la Chile y la Cato que están en una batalla por quién gana el torneo nacional, pero no están jugando fútbol. Entonces, la exoderecha es juguemos fútbol, en esta metáfora que estoy haciendo. Volvamos a hacer deporte, más allá de quién gana la copa y quién tiene los patrocinadores. Lo que decía en el fondo lo de vanguardia. ¿Podemos meter la cuchara? Por No, estamos supuesto. conversando, Yo tengo una reflexión que está en la casa y pensando. Si tomamos como las fuerzas sociales, los dos tipos de fuerzas, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, tenemos que nosotros, la exoderecha, la exoderecha correspondería más bien a un ordenamiento de fuerza centrífuga. En cambio, derecha e izquierda estarían dentro de su propia dinámica de fuerza centrífuga. Perdón, ¿lo dije bien o al revés? Al revés. Al revés, Pero exactamente. Claro. Centrífuga. Está ahí lavando la ropa, me imagino, ¿cierto? ¿Cómo? En este momento. Estaba mirando la secadora y decía, esta huevada, porque la polera roja con los calzoncillos negros decía, esta huevada, media anarquista esta huevada, pero ¿sabes qué? Es medio centrífugo. Sí. Pero no se corre cierto peligro, no, estoy pensando ahí jugando con el tema de la centrífuga. Se metí los dedos. No se corre un peligro ciertamente de repente al momento como tratar de desconectarse un poco de esta dinámica entre la derecha y la izquierda, ¿cierto? ¿No se corre un poco el peligro de ser Plutón en este juego? Un poco como finalmente irte de todo el juego, del juego y finalmente estar conversando entre ustedes nomás, ¿cierto? Así como casi arrancado de la dinámica, sin ninguna influencia entre el juego, porque es que, o sea, por eso pregunto, o sea, no se corre un peligro, quizás sí, quizás no. Tengo una respuesta práctica basada completamente en evidencia que es súper triste. ¿Ya? Tú te metes a un grupo de política y tú eres Plutón, estás hablando de lo que no está hablando nadie. Claro. Nadie te pesca, pero Villegas está hablando de exactamente lo mismo que estás diciendo tú y te está citando 2 días después. Tienes a Kaiser hablando de lo que estás hablando, tienes a Castro hablando de lo que está hablando. Es triste lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque como todo el mundo está hablando de la dialéctica de A contra B, de lo que dijo esta niña, que es lo que está pasando en el ministerio, etc., tú llegas con una idea completamente nueva y un problema nuevo, una forma nueva de hacer campaña, una forma nueva de plantearlo, y esa frase va a pasar por 10 voces porque es completamente original. Y de repente llega de alguna forma mágica. No estoy diciendo de que Villegas esté en el grupo que estoy diciendo yo,
Lo que estoy diciendo es que alguien que está en ese grupo escuchó algo que no se había conversado y empezó a hablar de un planeta nuevo y la idea se propaga totalmente rápido. Sí, eso es porque estamos... Un poquito. Ahí tenemos una... ¿Se iba a comentar algo? ¿Sí? No, ¿Ya? Pero finalmente mira, yo creo que depende más de la actitud del exoderechista, entre comillas. Si es una actitud de, no, mira, no soy exoderechista, es ahí que yo soy superior a todos estos locos y voy a Soy ser ex- Plutón, ¿cachai? Claro. No, puede ser otra la actitud, pues podemos tener nuestro espacio, nuestra propia definición conceptual para desarrollar ciertas cosas y de esa forma comunicarnos con esa base sólida con el resto del espectro político. Y de esa forma vas haciendo vanguardia, vas innovando, te das el tiempo de pensar, en vez de estar en este pimponeo constante. Bien, vamos ahí con la Yo última quiero hacer una pregunta. pregunta, Javier, pero igual quiero meter cuchara con lo que estamos hablando, porque es interesante esa idea de lo que pasa con las vanguardias que se quedan entre dos, si pueden el peligro de hablar solas, ¿no? Y al menos la idea que tengo yo es que la sociedad va por distintas autopistas que van a distintas velocidades y las vanguardias van más rápido y van mirando otras cosas, pero eso tiene un impacto en las otras autopistas y las vanguardias pelean con las vanguardias. Entonces yo creo que mientras la exoderecha esté tomando los temas, finalmente, como decía Adolfo, ¿no? Que va generando un discurso en los actores relevantes de la derecha y también va confrontando la visión del otro lado, es una vanguardia que es relevante, ¿no? Pero la vanguardia no está, el propósito no es como impregnar la sociedad, ¿no? Sino que es el ¿cómo se llama esto cuando los van adelante? Guiar como la... Claro, porque está un ejército, pero tú siempre mandas unos que van más adelante. La punta. Sí. El piquete. La punteranza. Exacto, los puntos de lanza, exactamente. Ese es mi... No, pero donde te toco el punto es que si tú eres Plutón y estás hablando de lo que hay más allá del cinturón de Oort, claramente no eres relevante. Si eres Plutón y te estás mandando un Carl Sagan y te sacas una selfie del planeta Tierra, eres noticia global. Tomando la metáfora de Plutón. Claro. Si es que la vanguardia se está relacionando de alguna forma con las necesidades y los problemas presentes, obviamente va a ser vanguardia, pero se está hablando de Plutón. Por ejemplo, el libro del manifiesto, yo pensaba que era un libro que iba a hablar sobre una propuesta como para ciencia ficción de 200 años en el futuro. Esto es hoy día. Y eso no me lo veía venir. Ahí Javier me sorprendió. Y en todo caso, las vanguardias siempre han estado solitarias y que su impacto viene a la posteridad. Claro, por ejemplo, la izquierda está hablando, no sé, o hace un siglo ya hablaba de cosmismo. ¿Nosotros qué hacíamos? Estaban los nacionalistas futuristas que hablaban de que la sociedad moderna tenía que ser movimiento, o sea, estaban hablando de lo mismo. Sí. Yo te quería preguntar, que el título es como bien evocador, ¿no? Este futurismo que tiene una visión como hacia adelante, y no sé si lo han preguntado, pero igual quería de todos modos preguntarte cómo ves tú la actividad humana, el quehacer humano, aportas por ejemplo, las tecnologías que tenemos hoy día, como la inteligencia artificial, que probablemente, o sea, son revolucionarias y no sabemos qué alcance tienen, pero que probablemente va a transformar totalmente el quehacer humano. No sé si tú has pensado ese problema y cómo lo abordas desde tu mirada. O sea, es un problema en el sentido de que tiene implicancias psicológicas en las personas. Las personas se van acostumbrando a tener todo de forma instantánea y ojalá cada vez más rápido. Y como es cada vez más rápido, van a poder hacer cada vez más cosas. Entonces, el mismo movimiento, como sea del movimiento futurista, todo rápido, 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 rápido. Entonces, eso genera problemas. La cantidad de estímulos de los niños, por ejemplo, que ocupan smartphone, no sé si han visto unos videos de unos niñitos así que están durmiendo y están como... Sí, su sí, mente no, sí. no para, Sí, sí, lo he visto. Es horrible. no tienen calma. Entonces, yo creo que todos tenemos una noción de que lo que se viene con la tecnología, de cierta manera, no es bueno. Claro. Y lo que plantea el libro, precisamente, es que no sea una estructura gubernamental la que le ponga un paralelo. Que seamos nosotros mismos. Y para eso tenemos que tener cierta noción de lo que somos nosotros mismos. Que por algo el mundo actual y futuro, quizá Dios no quiera, tendrá mucha ansiedad. Tendrá esa búsqueda constante de algo. ¿Qué es ese algo? ¿Por qué sentimos esa búsqueda constante
de lo que sea, ¿cachai? Entonces, si tú analizas al ser humano en sus componentes, vas a descubrir que tiene un componente, que tiene un componente inmaterial en sí que busca algo trascendente. Y que la búsqueda y el encuentro con ese algo trascendente te calma. Y tú mismo no vas a consumir tanto esto. Porque vas a estar quizá, no sé, meditando, pensando en cosas más profundas sobre la vida, etc. Entonces, claro, entonces, mientras más personas cristianas hayan en el mundo, menos probabilidad hay de que se ocupamos la tecnología. Esa es como la tesis muy resumida. Sí, pasa que las ideologías renunciaron a darle un sentido a la vida. Y nosotros ahora vivimos en una época, vamos a hacer, post-capitalismo, donde ahora ya no se trata de gobiernos, sino que se trata de gobernanzas, que es otra cosa. Una gobernanza no es lo mismo que un gobierno. Ahora se trata de administraciones. Ya no se llama de... Es el reino de lo impersonal. Exacto, exacto. Son administraciones. Entonces ya el hombre ya como deja de tener sentido vital, deja de tener conexión con lo sagrado, por lo tanto se pasa a ser los gobiernos y las ideologías renuncian a responderle a esa persona, a ese ciudadano ahora, antes súbdito, esa pregunta que tenían, ¿cuál es el sentido de mi vida? Claro. Ya renunciaron, ahora pasamos a ser administraciones. Ideológicamente, de hecho lo escuchamos nosotros, que la derecha dice, no, nosotros tenemos que tomar decisiones dentro del gobierno carentes de toda ideología y de todo cuestionamiento moral. Desideologizar la política. Y he escuchado huevones bien inteligentes decir, ojalá nos gobierne una inteligencia artificial, que es justamente, precisamente, la despersonalización total de la... Pero es que más. Tiraron hizo lo mismo, la propuesta de regresa. Tiraron hizo la propuesta. Es la escisión total de la característica del ser humano, de la persona, de que es político. ¿Por qué? Porque tenemos estas tres características: territoriales, gregarios y... se me fue la otra. Ya no es tan importante. La característica de la República Moderna es que ahí hablando un poco de cómo se va despersonalizando la política. Por ejemplo, cuando la izquierda dice hoy en día que los funcionarios ocupan el cargo, no están tan alejados de lo que de verdad es. O sea, es un cargo que es ocupado por alguien por cierto tiempo y después esa persona deja el cargo y deja de ser eso. En el medioevo el rey era el cargo. Él era el cargo. Ahora, habitan el cargo los hueones. Entonces, el que el ser humano quiera ir hacia un mundo como gobernado por las inteligencias artificiales es el siguiente paso lógico de un proceso social corrosivo. Bien, no vamos a conversar más para que podamos adquirir el libro, por supuesto. Un fuerte aplauso a nuestro... Yo quiero dar gracias, no se le dio en ningún momento a Rodrigo que hizo todo esto posible. Gracias, Rodrigo. También, por favor, Javier, deja enfriar. Hagamos...